apreciar algo en ese sentido? Sí, de hecho, en el auto de vinculación, bueno, para impugnarla, algo que me llamó la atención fueron lo que estaba comentando el juez en este caso, que era con respecto a lo que decía la mamá de la víctima, que fue que ellos tenían problemas, por eso se había comunicado lo que fue la prima con ella. Entonces, ahí me pareció que había como se podría llamar como un conflicto de intereses, porque probablemente lo podría tomar como que la prima tenía un problema con el que está siendo acusado y por ello también lo está acusando de esa manera, porque había como una cierta discrepancia en lo que uno decía y el otro también, es decir, en los testimonios. Entonces, más o menos por ahí me tomé como para poder impugnar. ¿Y No a sé si... través de qué vía considera pertinente la impugnación de ese auto de vinculación? Bueno, mis alegatos, bueno, lo que yo dije o lo que más bien escribí, realmente fueron, no sé cómo mandarlo sobre la vía legal porque estuve buscando si había algo con respecto a conflicto de intereses, pero no encontré como tal. Lo quería hacer de esa manera para que se desestimara el testimonio de lo que de la prima. Ok, muy Pero bien, Jonathan. ella también, bueno, no participó. Ella dice que no participó, pero al momento de estar viendo lo que pasaba o sucedía, también estuvo participando dentro de. Así es copartícipe del hecho, ¿no? Es Entonces, copartícipe del hecho ilícito. así es, entonces considero que también debería tener culpa a ser juzgada y no se menciona nada. No sé si sea nada más porque se están enfocando en esta persona que se le está juzgando. Yo creo que por ahí va. Ok, bien, bien. Ahorita lo comentaremos. Gracias, Jonathan. Gracias. Eh, compañera, disculpe, ¿cuál es su nombre? ¿C? Claudia. Ah, ok. Le voy a poner aquí el dato. ¿Qué opina usted al respecto de qué pudo ver de la propia audiencia? Pues la verdad es que tuve un poco de confusión al último porque dictaron las medidas cautelares y al último no se alcanza a percibir, no se alcanza a escuchar lo que dice la defensora del imputado, que le dice su señoría que tendría que haber una revisión en las medidas cautelares y dice la defensora del imputado que algo así como hay que revisar el domicilio, el imputado tiene un domicilio, tiene un trabajo, algo así. Yo me quedé muy intrigada en ese pedazo porque yo quería saber más sobre lo que había pasado en la audiencia y cómo se pudieron haber eh, pues puesto otra medida cautelar. Sin embargo, no alcancé a, a escuchar, porque ya se acabó el video, sobre Perdón, lo, perdón, sobre, compañero. Creo que dice que tiene un domicilio y un trabajo fijo. ajá, sí, pero eh, cómo eso puede cambiar la medida cautelar que se le impuso ya que era la prisión preventiva. Eso es lo que a mí me quedó de duda. Muy bien. ¿Qué opinión le merece el trabajo de la defensa del imputado en esa audiencia? ¿Qué trabajo, perdón? ¿No? ¿Qué impresión le Ah, da el trabajo que hace la defensa en ese asunto? mm, pues la verdad la defensa no le vi tanta, ¿cómo sería? No hablaba muchísimo la defensora, la defensa del imputado. A mí me quedó mucha intriga, la verdad, la defensa. Tengo muchas dudas sobre la defensa. Ok, ¿consideraría que fue un buen trabajo el que realizó la defensa? ¿O La verdad, no, no.
pienso, bueno, una audiencia inicial, pero yo no, al menos lo que yo vi, lo poco que se ve en el video, yo no considero que esté del todo completo, del todo bien, sino que tal vez debió de haber, pues, abogado un poco más por su imputado. Es correcto. Su apellido es Mancha, ¿verdad? Sí, sí. Gracias, Claudia. Marina, adelante, por favor. Bueno, considero que en cuestión de las medidas cautelares se notó en relación a la abogada defensora que le faltaba mucha información porque pareciera que no sabía de qué le estaba hablando el juez en el artículo que le menciona. Aunque ella hubiera querido apelar alguna excepción, no se daba en relación al caso de su defendido. Esa es la impresión que tengo en cuestión de la abogada, que le faltaba mucho conocimiento en relación a cómo era el procedimiento. En cuestión de medidas cautelares no se le podía dar otra porque se le está acusando de violación equiparada. Entonces recordemos que la violación equiparada está considerada como uno de los delitos que vienen en los catálogos como grave. De hecho, así se menciona en el Código de Procedimientos Penales, incluso en la misma Constitución. Entonces considero que por ahí no podía haber apelado la abogada defensora. Ok, muy bien. ¿Y qué opina respecto de lo que señaló el juez de control al mencionar sobre la situación que no había un dato de prueba que estableciera la responsabilidad del imputado en atención a que no se sabía cuál era el grado de alcohol que tenía esta mujer en la sangre? Considero que ese es un elemento que nos está pidiendo el tipo penal para que se configure el delito, porque si recordamos lo que nos dice el tipo penal, se refiere a que la persona se tiene que resistir no puede resistirse al hecho por cualquier circunstancia, en este caso digamos el alcohol. Como no hay dato de prueba, para mi parecer tenía que haber dictado la no vinculación a proceso, y también lo que noté es que en relación no mencionan el tiempo que tiene que durar la investigación. Nunca lo mencionaron. Aparte de eso, considero también que el juez se extralimitó porque estaba ya analizando el tipo penal y no le corresponde. Ok, muy bien, Marina. Porque nos empieza a hablar de elementos normativos. Ajá. Ya del tipo. Entonces creo que eso ya va muy relacionado. Pareciera que lo estuvieran juiciando ya y no le corresponde. Nada más se tiene que haber enfocado en relación a los 4 elementos que nos pide el mismo código. Es correcto. Sí, muy bien, Marina. Gracias, ya aquí la noto en su participación. Manuel, adelante, por favor. Manuel Martínez tiene la mano levantada. Adelante. ¿Sí me escucha? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues yo entiendo que el auto de vinculación es un proceso, obviamente en los requisitos que dice el mismo Código de Procedimientos Penales, que no recuerdo ahorita el artículo exactamente, para de requisitos. El juez ahora comenta que únicamente él va a acreditar únicamente la participación del imputado, así como los hechos que de prueba al momento. Al que, bueno, ya leyó todo desde el inicio, ¿no? Los artículos de cómo inicia la audiencia, los derechos tanto para el imputado como para la víctima, y lo que se está resolviendo, en este caso el delito de violación, él lo considera un delito grave. Yo referente a lo que habla de la medida cautelar, pues mi opinión es esta, que él da autovinculación a proceso, lo vincula porque es un delito grave, así lo dice el mismo artículo 19, como el Código de Procedimientos Penales, en el catálogo que lo establece, que entonces es un delito grave y tiene prisión preventiva oficiosa forzosamente.
Ahora, comentan que si la defensa, ¿por qué no apeló? Pues mi punto de vista es que pues, no tiene armas ni con qué apelar, ya que está en el código, en el artículo 19, en el catálogo, que en este caso el delito de violación es un delito grave. Esa es mi opinión mía. Martínez, ¿verdad? Sí, Martínez. Ok. Bueno, adicional a esto, ¿hay alguien más que quiera externar su punto de vista de esta audiencia que haya podido comentarlo? Adelante, Reyes, por favor. Sí, lo que quería comentarles es de que considero que se omitieron, así lo puse en la actividad, la presentación, no sé si el video ya esté iniciado, pero todo lo que usted me mandó en los apuntes, hubo omisiones administrativas y de protocolo de formalidades mismas de la audiencia. Por ejemplo, el Ministerio Público no trae el gafete. Parece sin sentido lo que voy a decir, pero y lo otro es que no se presentaron las partes. Y siento que el juez se llevó una especie de relatoría de los hechos, dando, por así que dando por hecho o por sentado todo, y la defensora se quedó callada. Y sí es cierto, dijo algo así como que para las medidas cautelares pues vivían en el mismo domicilio, pero yo siento que si levantaba información, como mencionó la compañera, pues debió haber pedido una ampliación del plazo constitucional para poder allegarse más información y proponer en esta ampliación, en la fecha que determinara el juez, exponerlo de esa manera. Yo veo que, sin prejuiciarme, me refiero por el hecho mismo de la violación, vamos a pensar que se dio, siento que el entorno ayudó mucho. No sé, yo como defensor del imputado, yo me iría, así lo puse en mi actividad, pues por el entorno. O sea que todo lo que contaron los testigos, por siento que hay testigos ahí. Además, estamos hablando de un hecho que sucedió hace un año, según entendí, de fecha a fecha. O sea, lo que decían la misma mamá y algunos testigos. Entonces, hablaban de peritos. Yo no sé, yo entendí que los peritos debieron estar presentes o presentados de alguna manera. Como que una relatoría dando por hecho muchas cosas que no vimos. Bueno, por lo menos yo no vi. Y siento que sí faltó muchísima actuación de la defensora. Yo es mi punto de vista. Es lo que puedo responder. ¿Su apellido cuál es? Camacho. Camacho Reyes Palacios. Camacho Palacios. Ok, ya lo encontré aquí. Muy bien, gracias, Reyes. Elizabeth, Sí, buenas noches. buenas ¿Me noches. escuchan? Sí, adelante. Yo la duda que tengo es que en la audiencia se menciona algo respecto al tiempo. Como lo mencionó ahorita mi compañero, se supone que los hechos sucedieron en el año 2018, en mayo, y ahí la duda que tengo es qué pasa con el tiempo. Aunque los hechos ya hayan pasado o haya transcurrido un determinado periodo, no sé si el delito siga teniendo la validez o por el simple hecho de que transcurre el tiempo pueda pasar algo diferente, porque también eso es lo que el juez mencionó respecto a la abogada defensora que estaba alegando el tiempo en que sucedió para el tiempo en el que se hizo la denuncia o se dio a conocer el delito. Ajá, sí, muy bien. De hecho, esos son temas de prescripción y el tema de prescripción opera en un año, una vez que se ha tenido conocimiento del hecho ilícito. Sin embargo, creo que de las fechas, en cuanto a la fecha en que se comete el delito y se pone en conocimiento de la autoridad, si no mal recuerdo, creo que han transcurrido 11 meses. Entonces, estaban a un mes de que prescribiera el delito cuando fueron a denunciar, con lo cual se interrumpe la prescripción y bueno, pues por eso es que se le da el seguimiento a esta integración de la carpeta de investigación porque se interrumpió el plazo para la prescripción. Ok, y otra duda que tengo es, ¿por qué si la prima de la persona afectada estuvo involucrada en ese tipo de delito, por qué no la menciona en ningún momento el juez? Es muy interesante. Pues bueno, de hecho su pregunta tiene bastante coherencia y lógica en ese sentido, porque
prácticamente es muy probable que exista un acto de corrupción en esa carpeta de investigación, porque si se fijan, al momento en que relata el Ministerio Público la forma de participación, omite todos los datos relacionados a la pareja del imputado y omite bastante información, ¿no? Digo, eso lo comentaré al final de la sesión para que tengan, pues ahora sí que claridad en el hecho. Pero así como lo señala, eh, pues yo como parte de la defensa de ese asunto, pues esa duda sigue siendo parte toral del asunto, ¿no? Nada más les puedo adelantar que ya tenemos denunciada a la Ministerio Público por no continuar con una investigación que es de oficio y no determinar las responsabilidades y nada más llevar a una persona imputada cuando son dos los participantes de este hecho ilícito. Bien. Osnaya, Eloisa, por favor. Eloisa, ¿me escucha? Bueno, ahorita en lo que contesta, ¿hay alguien adicional que quiera comentar algo? Marina, adelante, por favor. Yo nada más lo que quisiera comentar es, si es un hecho real eso. Eh, el, el caso que tienen ahí. Ajá, exacto. Sí, de hecho se está ventilando todavía. Es un asunto que personalmente estoy llevando y estamos en etapa intermedia. Bueno, va a iniciar la etapa intermedia. Le comento porque pareciera como que sacado de los programas televisivos, ¿no? Así se me hizo cuando lo estuve observando. A mí lo que me llamó la atención de una de las cosas del juez, y es la inquietud que tengo, él menciona que obran en la carpeta de investigación. A lo que yo había entendido es que él no tiene que tener conocimiento de la carpeta de investigación, sino simplemente con los argumentos que da el Ministerio Público, con los argumentos que da la defensa, y si está el asesor jurídico, a veces le dan intervención, con eso tendría que haber determinado el juez el auto de vinculación a proceso. Mas, sin embargo, él se metió como, incluso yo no aseguraría, pero sí me inquieta que posiblemente también ese juez de control esté vinculado en actos de corrupción. Pues de hecho él fue el que llevó el asunto de creo que es de un feminicidio, en donde fue suspendido precisamente por la cuestión de que dejaron en libertad al tipo este que era de Amazon, el director de Amazon, estuvo implicado en ese asunto. Digo, ya lo reinstalaron en sus funciones, pero sí precisamente atendiendo el punto que refiere de que los jueces no deben de tener conocimiento de las carpetas. Sí es correcto, nada más que no se viole ese principio, porque el hecho de que tuviera conocimiento sería prácticamente de correrle traslado al juez con la carpeta de investigación para que se imponga de actuaciones. Eso no se puede hacer. Lo que sí se puede hacer es precisamente invocar, decirle al juez, bueno, obra con este dato de investigación que está en la carpeta a foja tal. ¿Esto por qué se hace? Precisamente para darle certeza a las partes, Ministerio Público darle certeza a la defensa de que esté invocando un dato de prueba que se encuentra plasmado en la carpeta, que no va a salir con sorpresas, por así decirlo, pero es en ese sentido que se puede encontrar esta parte, ¿no? Digo, ahorita abordaré lo demás. Porque pareciera que él tiene conocimiento de toda la carpeta, porque de hecho toda la relatoría que él hace no da ningún razonamiento. O sea, yo lo que noté también es de que no motiva ni fundamenta sus argumentos del juez, simplemente se basó a repetir lo que decía o dijo el Ministerio Público y le estaba dando como que fe pública al Ministerio Público. Yo así lo noté, por eso a mí me inquietó mucho de que posiblemente pues el juez esté involucrado en eso, en actos de corrupción. Okay. Bien su punto de vista, Marina. Eloisa, ¿ya puede hablar? Adelante.
me escucha? Ya, adelante, por favor. Ok, sí. Yo entiendo que a este video le falta una parte que es donde ellos, tanto el Ministerio Público como la defensa, exponen cada uno sus datos de prueba para que pueda el juez determinar el, el auto de formal prisión. De vinculación a proceso. Perdón, sí, perdón. Y y ahí falta mucho, o sea, falta mucho del video. Y efectivamente, él no sabe de qué, de qué está, no ha tenido o no ha leído la carpeta de investigación, pero todo lo que está diciendo es basado en lo que cada uno ya les dijo anteriormente. Ajá. Y por eso él determina cada situación apegándose a todo el código de procedimientos y todos los artículos, porque desde mi punto de vista él fundamenta bien cada situación y de hecho hasta parece que está dando como una clase de derecho penal en el que explica paso a paso cada situación que va a surgir ahí en la audiencia. Entonces, desde mi punto de vista, ahí le falta al video, le falta, porque esa es como la segunda parte. De hecho, ese video lo subí personalmente, recorté la primera parte, creo que le hacen falta 30 minutos, Ajá, que pero es donde habla, ¿no? precisamente se lo recorté porque es innecesario para la cuestión que se le solicitó a cada uno de ustedes, porque en sí lo primero es la individualización, ¿no? A ver qué es lo que hace el juez de control al momento de iniciar la audiencia, les pide a las partes se individualicen para efectos de la grabación, se pasa al Ministerio Público, asesor jurídico, defensa e imputado. Y posteriormente le pide el juez de control que en uso de la palabra el Ministerio Público proceda al tema de control de la detención. Entonces, el Ministerio Público relata cómo es que detienen al imputado, a Francisco en este caso, en cumplimiento a una orden de aprehensión. Por lo tanto, se solicita que esta cuestión del control de la detención no se tenga por reproducido, ya que hay tesis de jurisprudencia al respecto en donde señalan que cuando es cumplimiento de una orden de aprehensión, el control de la detención pues prácticamente no es procedente. Se le da el uso de la voz a la defensa y la defensa lo que señala es de que no se le leyeron sus derechos al imputado y que, bueno, se solicita un tiempo prudente, creo que pide 1 hora o 30 minutos para imponerse de la carpeta de investigación porque no le habían corrido traslado. Entonces, el juez en ese sentido, garantizando el derecho de defensa, dice, ok, decreta un receso para que la defensa se imponga de los autos, de lo que obra en la carpeta y pueda defender a su representado. Se hace el receso, continúa la audiencia, se le pregunta si ya se pudo, si se impuso de la carpeta, ya la defensa dice, sí, ya estoy impuesta, ya conozco lo que viene en la carpeta. Procede a darle el uso de la voz al Ministerio Público y el Ministerio Público comienza ya con la segunda cuestión, que es la formulación de imputación, en donde únicamente le hace el conocimiento al imputado que está siendo investigado por el delito de violación y los datos de prueba con los que cuenta. Se le pregunta alguna manifestación a la defensa, ninguna. Procede a lo siguiente, que ya es la petición para la vinculación a proceso, que prácticamente es una réplica de la formulación de imputación, pero llevando a cabo los datos de prueba de una manera más precisos, ¿no? Diciendo se cuenta con la entrevista de la denunciante que fue rendida en tal fecha, en donde dijo y señala como que lo más importante de lo que dijo en su entrevista. Una vez que termina, se le da el uso de la voz a la defensa para que le pregunte a su defendido cuál va a ser el plazo para que resuelva la vinculación a proceso, diciéndole pues puede ser en 72 horas o en 144 horas, ¿no? Es decir, en 72 horas o en este momento para resolver su situación jurídica. Entonces, el imputado dice que se resuelva precisamente en ese momento.
por lo cual, pues bueno, ya viene precisamente toda la exposición que viene en el video, que es a partir de ahí, en donde comienza pues el video como tal, que básicamente no se pierden de mucho. El juez de control lo que hace es retomar todo el argumento que hizo la Ministerio Público para la petición de vinculación a proceso y posteriormente resolver sobre esa misma petición. ¿Qué es lo que precisamente se puede apreciar en este video? Pues es precisamente que hay bastante deficiencia por parte de la defensa. No es que le hagan falta datos a la misma para defender a su imputado, es que hay un total desconocimiento de la ley conforme a sus derechos para poder llevar la defensa de esta persona. Primeramente, porque la Ministerio Público fue omisa al momento de dar sus datos de prueba para la vinculación a proceso. La Ministerio Público solamente relata de todos los actos de investigación que se hicieron en Ciudad de México, pero en realidad es que en la carpeta hay actos de investigación realizados en el estado de Querétaro, que fue donde se inició la carpeta de investigación, y eso fue algo que la defensa no tocó, ni siquiera mencionó. Dentro de estos actos de investigación había una entrevista por parte de la víctima en donde refiere que quien comenzó con todas estas conductas fue la esposa del imputado, o bueno, su concubina, la persona de nombre Viviana. También refiere, también hay un dictamen psicológico practicado en el estado de Querétaro, en donde sale la víctima, la menor de edad, sale sin afectación. El perito dice no se aprecia una afectación derivado del evento de hace casi un año. Hay un dictamen médico que dice tampoco se aprecia que la víctima tenga signos de violación o propios de una víctima de violación. Entonces, con esos datos de prueba, era muy sencillo el hecho de haber podido llevar una defensa y evitar una vinculación a proceso. Como ya lo vieron precisamente, se establece la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en atención al tipo de delito, ¿no? Porque es un delito de los contemplados con prisión preventiva oficiosa, ya sea en el 19 constitucional y en el 167 del mismo ordenamiento. Entonces, pues bueno, hay una serie de negligencias por parte de la defensa. Disculpe, ¿sí? Yo ahí me quedé con una duda. Ya una vez que ya pues se puede decir que la defensa pues no llevó bien a cabo su desempeño, una vez que ya dictó esa medida cautelar el juez, ¿pudiera ser que ahí se pudiera pedir un dispositivo electrónico? Para este delito no, porque es prisión preventiva. No se puede alternar con otra medida cautelar. No, sí. Entonces no. Martín, adelante, por favor. Buenas noches, asesor. Buenas noches, compañeros. Como nos acaba de comentar, la defensa no tuvo la oportunidad de revisar la carpeta de investigación con anterioridad. El juez dice que se le otorgó 1 hora aproximadamente de plazo para poder revisar la carpeta. La hojeó rapidísimo y no la investigó correcto. Todo esto lo hubiera podido solucionar si solicita la ampliación, aconsejarle a su cliente que resuelvan su situación jurídica en un lapso de las primeras 72 horas a las que tenía derecho, o a la ampliación de plazo constitucional a las 144 que también tenía derecho, en vez de haberlo hecho en ese momento. Era fácil pedir un poquito de tiempo. ¿Así pudo haber sido? Sí, de hecho, lo recomendable en este tipo de asuntos es de que si no tengo el tiempo, a mí me llegó a pasar en algún momento, de hecho recuerdo cuando llevé mi primera audiencia como defensor como defensor privado, precisamente yo no tenía conocimiento de la carpeta de investigación, porque me la acababan de entregar en ese momento. ¿Sí, Beth? Perdón, en ese caso, más bien lo que debió hacer es pedir un plazo para ponerse de autos. Sí se pidió y le dieron 1 hora, pero bueno, a esa lo que voy. Ahorita déjenme les comento lo que yo hice en mi papel de defensor. Recuerdan que hay el principio de oralidad en donde se señala que no se deben de leer las constancias, ¿no? Que todo debe ser oral, que únicamente se pueden apoyar en notas
para llevar a cabo, pues bueno, la formulación de imputación o la petición para vinculación a proceso. Entonces, muchos abogados, cuando ven que el Ministerio Público está leyendo, le dicen: su señoría, solicito que aperciba al Ministerio Público de que se conduzca conforme al principio de oralidad, ya que está leyendo las constancias. ¿Qué efecto trae eso? Que el juez de control le llame la atención al Ministerio Público y sea de una manera más ágil la audiencia. Esto fue pues podríamos decirlo, un tipo de maña que se puede adquirir, ¿no? Y que en el ejercicio se adquiere. Yo en su momento no sabía de qué trataba la carpeta de investigación. En una audiencia inicial nos acaban de correr traslado y el Ministerio Público estaba leyendo todo lo que estaba en la carpeta. ¿Yo qué hice? Yo dejé que continuara leyendo el Ministerio Público su carpeta de investigación, en lo que mientras yo iba revisando a la par lo que había en la carpeta e iba haciendo mis anotaciones, iba prácticamente anotando todo. Prácticamente lo que hice fue ganar tiempo, ¿no? En ese momento. Esa es una de las estrategias que pueden servir. Mientras el Ministerio Público está haciendo su argumento y está leyendo y todo, uno se pone, no a escucharlo, se pone a revisar rápido la carpeta, a anotar los puntos importantes y en ese sentido, ¿qué es lo que podemos ocupar para destruir el argumento de la defensa? Ahora, por lo que hace a la pregunta de Martín, lo correcto que hubiera hecho la defensa, en este caso, en el video que ustedes vieron, es precisamente solicitar, si ya pidió precisamente una prórroga de 1 hora para imponerse de las actuaciones y ya se le dio y aún así no tuvo la pericia o la técnica para saber lo importante, lo correcto era pedir la duplicidad del término al momento que el juez, previo a resolver la situación jurídica, les dice en qué momento quieren que se resuelva la situación jurídica, ahorita, en 72 o en 144 horas. Lo más prudente hubiera sido solicitar 72 horas para que se resolviera su situación jurídica y que el juez hubiera diferido para, dentro del término, resolver este tema y proceder a las medidas cautelares. Hace poco precisamente estaba el argumento: prefiero que mi defendido se aguante 2 días o 3 guardado a que se quede pues bastante tiempo durante todo el proceso, todo el tiempo que dura el proceso, privado de su libertad, ¿no? Que una buena defensa hubiera sacado a este señor imputado en el término constitucional, ¿no? En una duplicidad se salvaba sin ningún problema, una buena argumentación y y establecer precisamente las deficiencias del Ministerio Público, y era para una no vinculación a proceso. Ahí se aplicaba esta situación. Más valía que se quedara 2 días guardado a prácticamente ya el año que lleva el señor adentro, privado de su libertad por una mala defensa en audiencia inicial. Ahora, ¿qué es lo que sucede precisamente respecto al medio de impugnación? Conforme lo que recuerden que para impugnar una audiencia únicamente se va a poder impugnar respecto de lo que se alegó en la misma audiencia. Ya no se pueden incorporar nueva información en la apelación. Por ejemplo, ustedes lo que vieron, lo que hizo la defensa al momento de inconformarse, o al momento de que le dieron el uso de la voz, prácticamente se equivocaba. Le dicen algo le dicen respecto a la imposición de la medida cautelar, exactamente, alguna excepción respecto de la medida cautelar. ¿Cuáles son las excepciones? Únicamente que sea mayor de edad o que tenga una enfermedad terminal que no le permita llevar a cabo esta medida cautelar y que tenga que ser en su domicilio. ¿Y qué señala la defensa? Dice, pues se inició, creo que la denuncia en otro estado y el domicilio del imputado está en la Ciudad de México. ¿Eso qué tiene que ver con la fase procesal en la que se está? Prácticamente para la medida cautelar pues es poco lo que se puede argumentar porque es una situación oficiosa. Y al final, pues es lo único que narra. Entonces, para una apelación, pues no hay material para apelar prácticamente, porque la defensa no hizo argumentos dentro de la propia audiencia. Entonces, ¿qué vas a alegar en la apelación? Vas a decir, pues es que no tomó en cuenta mi argumento de que la denunciante tiene su domicilio en Querétaro e inició allá la denuncia. O sea, eso no tiene nada que ver, es una tontería totalmente. Ahí lo que tenía que haber hecho la defensa era argumentar la situación que les he comentado, de que ya existía un dictamen, el cual no fue invocado por el Ministerio Público, faltando al deber de lealtad, ¿no? Porque el Ministerio Público tiene la obligación de ponerle de conocimiento
pues los datos de prueba que estime conducentes, cuáles son los que obran en la carpeta de investigación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues únicamente narra al Ministerio Público lo que tiene a su favor, pero no narra lo demás, que era el trabajo de la defensa. Entonces, ahí pues prácticamente dejan un estado de indefensión. Probablemente el juez tenía que haber dicho, hay una falta de conocimiento en la defensa, por lo tanto, pues la cambio, nombro al de oficio en este momento y adiós a la defensa porque no tiene ni idea de lo que está haciendo. Jonathan, adelante. Sí, profe, según, bueno, lo que escuché de la audiencia, se decía que en el parte médico estaba diciendo que efectivamente sí había habido una violación y que la psicóloga decía lo mismo. Bueno, eso fue lo que yo escuché. Y también se desestimaron los argumentos de la defensa porque ellos decían que, o el defensor decía en este caso que fue por el tiempo, que por qué no inició la denuncia en tiempo. Entonces se desestima porque decía que no había, en este caso, pasado el tiempo y que no había, ¿cómo se dice? Prescrito. No había prescrito la denuncia aún, que entonces estaba en tiempo de poderla imponer. Pero ahí la duda que tengo es, se estaba estimando que efectivamente hubo una violación, porque lo dice el parte médico, bueno, la doctora, que en este caso se menciona el nombre, pero no lo tengo, decía que sí había desgarre de IME, y la psicóloga decía que había alteraciones emocionales y también comentaba algo sobre el libre desarrollo de la personalidad. Es lo que estaba comentando, que fue lo que hubo y fue lo que ellos como profesionales dictaminaban. Pero si no se hizo la denuncia, vamos, en un tiempo que no sea como mayor o menor a un año, en este caso pasaron bastantes meses, 11 aproximadamente, no hubo tiempo de recaudar pruebas, porque probablemente sí sufrió una violación, pero no sabemos si realmente fue por parte del imputado. Pudo haber pasado muchas situaciones con respecto al tiempo que pasó para que se hiciera la denuncia. Exacto, exactamente. Aquí el tema precisamente es algo que se llama nexo de causalidad. ¿Cómo se acredita ese nexo de causalidad? Si ya pasaron 11 meses y al mes 11 voy, denuncio y me practico un examen en donde el médico dice, sí, presenta un desgarre de himen reciente. ¿A qué se refiere con reciente? ¿Reciente de 11 meses? Ese desgarre de himen tiene que ver precisamente con el hecho de hace 11 meses. El perito no lo señala. Después dice que hay afectación, el perito psicólogo, ¿no? Que hay una afectación precisamente que es una víctima de violación. ¿Y cómo llega a esa conclusión? ¿Qué utilizó para poder establecer que esa afectación corresponde a hace 11 meses y no tiene que ver con otra situación? En el peritaje que se le hace, en el peritaje psicológico que se le hace a la víctima, hay una irregularidad que yo considero que es importante, que es precisamente que se supone que a las víctimas se les entrevista de manera pues solo, ¿no? O sea, si a ti te sucedió el evento, solamente a ti te voy a entrevistar. Independientemente de que seas menor de edad, se le tiene que llamar precisamente a alguien que pueda estar con la menor o en su caso a la mamá. Pero al momento de que se lleva a cabo esta situación, la valoración psicológica es así como de, y bueno, a ver, dígame por qué no ha tenido novio su hija. Y la señora, no, pues desconozco. Y bueno, a ver, ahora tú menor, dime, ¿has tenido novio? No, nunca he tenido novio. Entonces, la valoración se puede hacer conjunta, es decir, la víctima y la mamá, y es correcto. Yo considero que en ese aspecto, precisamente la afectación viene de la menor, porque no es lo mismo comparecer uno solo ante el psicólogo que ya estar con una figura de autoridad como es tu propia madre y tener que expresar ciertas cosas. Pues obviamente va a salir una afectación por la pena o el pudor que se tenga con el padre o la madre en este caso, ¿no? Eh, Laura, adelante, por favor, buenas noches. Sí, buenas noches, profesor. Bueno, entiendo que finalmente el auto de vinculación a proceso se refiere a si el juez hace en su ponderación que hace de lo que está manifestando el Ministerio Público y la defensa,
vaya, es como la discusión entre defensa y Ministerio Público. ¿Quién puede comprobar ante el juez que existe el hecho delictivo? Y entonces el juez va a determinar eso, no la culpabilidad o la inocencia del imputado. Ujú. Sí, entonces, bueno, pues creo que en este caso lo único que se ve es la carencia de argumentos por parte de la defensa, porque no podemos juzgar si hay afectación real o no en la jovencita, ¿no? O sea, no estamos juzgando eso, pues si ocurrió o no ocurrió. Así es, totalmente de acuerdo. El hecho, aquí como ustedes han visto, precisamente derivado del artículo 16 constitucional, para esta primera audiencia dentro de la investigación inicial, no se requiere precisamente entrar al análisis de si se cometió o no se cometió el delito. Simplemente con que obren datos de pruebas suficientes que permitan establecer que se cometió un hecho y que el probable responsable o que el imputado posiblemente participó en él, con eso tiene para poder resolver un auto de vinculación a proceso. Entonces, pues digo, había demasiadas contradicciones en las entrevistas como para que la defensa saliera con que no podía argumentar nada a su favor. Simplemente del hecho, digo yo de ahorita de lo que recuerdo, es primero, en la primera entrevista de la víctima, refiere que fue el 13 de marzo de 2018. Y posteriormente, en la entrevista con el psicólogo, dice que el hecho ocurrió el 20 de marzo. Entonces son 7 días de diferencia en un evento tan importante como pudiera ser un evento de este tipo. Pues prácticamente no se puede equivocar en los días. Y después señala horas distintas. Primero dice que a las 2:30 de la mañana sucedió el hecho en el cual duró una relación sexual de 1 hora con esta persona. Y después dice en su segunda entrevista, que es en Ciudad de México, que cree que el hecho sucedió a las 3:30 y que duró igual más o menos 1 hora y que ella llegó a su casa como a las 4 de la mañana. O sea, hay bastantes irregularidades en cuanto a la teoría del caso que se estableció por parte de la víctima. Marina, ¿quiere comentar algo? Considera, profesor, que en relación en el supuesto de que el juez esté en actos de corrupción, en ese caso, considera que si el imputado hubiese tenido una adecuada defensa, de todas maneras no lo hubiese vinculado a proceso? Si hubiera sido una adecuada defensa, considero que no, independientemente de lo que el juez estuviera implicado. Le comento al respecto de lo que se ha visto, bueno, de lo que podemos ver, por más que le busqué, en realidad es que el auto de vinculación está pegado a derecho, porque la defensa no estableció nada. Y aquí no aplica el principio que hay en amparo. En amparo recuerden que hay una cuestión que se llama suplencia de la queja, en donde el juzgador tiene la obligación de velar por los intereses de las partes y si no invocaron algún artículo o está mal realizado, el juzgador tiene la obligación de suplirlo y de colocar el razonamiento adecuado. Aquí obviamente eso no pasa, aquí el juez tiene que resolver conforme lo que las partes le digan. Si el juez prácticamente no sabe qué es lo que ha pasado, el juez va a tener conocimiento a través de la exposición que le haga tanto el Ministerio Público como la defensa. La defensa prácticamente se quedó callada, no dijo nada. De hecho, el juez hace un comentario al respecto, en donde dice que, bueno, no existe un dato de prueba que establezca el grado de alcohol que tenía la menor para decir que realmente no pudo resistir la conducta. Pero, sin embargo, pues bueno, a falta de argumentos por parte de la defensa, es que tiene que proceder a dictar el auto de vinculación. ¿Qué es lo que pudiera pasar ahí o qué es lo que podría generarse? Pues bueno, en su caso, pues una denuncia contra la defensora particular porque no alegó nada. Y eso es una responsabilidad precisamente penal que puede surgir en contra del defensor. Laura, ¿quiere comentar algo? No, estoy de acuerdo, profesor. Ok. Profesor, este dato que menciona de que hace falta ese dato en cuestión del grado etílico que se encontraba la víctima, ¿ese no sería motivo suficiente para que no lo vinculara a proceso? Porque el juez lo menciona que está de acuerdo con la defensa, pareciera que la defensa sí mencionó eso, pero él menciona también
que eso lo tiene que demostrar como que en la siguiente etapa, que porque no le correspondía en este momento. Yo considero que de acuerdo a los elementos que nos pide el Código de Procedimientos Penales para vincular a proceso, es una de las condiciones que pide en el requisito en la fracción número 4, en donde dice que tiene que ver efectivamente datos de prueba, pero también que tengan que ver con el delito. Entonces, ese sería un dato de prueba muy importante que dejó pasar desde mi punto de vista el juez, porque él mismo lo menciona, que sí la defensa lo manifestó, pero que no era el momento oportuno y desestimas los argumentos que da la defensa. Sí, en efecto es importante, pero creo que manifiesta algo al respecto que dice que, bueno, no tengo el dato de prueba consistente en esta prueba, bueno, que me permita saber cuánto alcohol tenía en la sangre, pero el mismo se complementa con otros datos de prueba como son las entrevistas. Entonces, como la víctima y la testigo dicen que sí estaban en estado etílico, así como la entrevista de la mamá que dice que cuando llega a su casa la menor, se aprecia que desprendía un fuerte olor a alcohol, pues bueno, dice, por esta parte, pues tendría acreditada esta situación. Sin embargo, la misma quedará sujeta a debate para etapas posteriores. Entonces, pues prácticamente está dejando ahí pues la puerta abierta para la audiencia de juicio, ¿no? Que es prácticamente a donde vamos ya en este asunto. Digo, se está por celebrar precisamente la etapa intermedia y pues esperemos ver cómo resuelve. Digo, ahorita no se ha presentado todavía la acusación, están corriendo los 10 días para el Ministerio Público para presentar su acusación. El cierre de investigación se dio el 5 de octubre, entonces de ahí tiene 10 días Ministerio Público para ingresar su escrito de acusación o su escrito de sobreseimiento, que obviamente va a ser de acusación. Estamos en espera de que nos notifiquen para que se fije la fecha para la etapa intermedia en su fase oral. Pero, pues sí, en efecto, o sea, son cuestiones que vamos viendo y que en su momento podremos, pues, conocer de una mejor manera, ¿no? ¿Tienen alguna duda respecto, déjenme ver dónde está mi documento, respecto de lo que se estuvo precisamente planteando en la unidad? Que... Profesor. Sí. A mí me da a pensar en todo este pedo. O sea, sí, te quiero y la chingada. Y la... Sí, que no. Me da mucho pesar en quién va a dar más. O sea, se le quedó abierto el micrófono. ¿Quién iba a preguntar algo? Yo, Ivette, más bien a modo de comentario respecto de lo que se platicaba hace un momento, por lo que se aprecia en el video, yo sí difiero un poquito y considero que los datos de prueba son suficientes, independientemente de que hubiese tenido una defensa adecuada el imputado, con como datos importantes, el dicho de la menor víctima, así como el dictamen psicológico que refleja que sí tuvo alteraciones, y aunado a ello el dicho de la prima, Viviana. Sí, son importantes, pero por ejemplo, a lo que yo voy es la parte que no conocen porque no está la carpeta de investigación, porque no la tienen. Que era lo que ya les había mencionado. Hay otros 2 dictámenes que son contrarios a los que mencionó el Ministerio Público. ¿Qué se requiere precisamente para una prevalencia sobre las opiniones técnicas? Pues básicamente cuando se tiene un dictamen, por ejemplo, aquí lo importante es, hay un dictamen que salió negativo en afectación psicológica y en cuestión médica. ¿Qué era lo que tenía que hacer la víctima? Tenía que inconformarse precisamente y decir, yo no estoy de acuerdo con lo que está señalando el perito porque carece de una técnica adecuada para establecer la afectación. Por lo tanto, ofrezco un dictamen particular o solicito se le dé intervención a otro perito para que determine. Eso no está dentro de la carpeta, nunca hubo una inconformidad. Por lo tanto, al no haber impugnado los primeros dictámenes, estos tienen valor probatorio, pues tienen un valor probatorio importante dentro de la carpeta. Valor probatorio que deberá ser apreciado por el juzgador en su momento
en cuanto se esté ventilando la audiencia de juicio. Yo considero que si se hubiera invocado estas situaciones, recuerden que hay un tema en donde si el juzgador no tiene la certeza plena de que se cometió el hecho como lo dice el Ministerio Público, no puede decretar una vinculación a proceso. Tiene que haber una certeza 100% de qué fue lo que sucedió. Y al no estar esta certeza plasmada, pues bueno, el juzgador tendría que haber dictado un auto de no vinculación. Pero en sí la defensa pues eso no lo alegó. ¿Por qué? Pues no lo sé, por desconocimiento tal vez, por falta de tiempo de revisar la carpeta, pero son datos finos que tendrían que haberse revisado en un momento dado, ¿no? Martín, ¿quiere comentar algo? ¿O se le quedó ahí la mano abierta? No, sí, asesor, quiero comentar algo. Adelante. Usted habla de los dictámenes. Obviamente, el Ministerio Público presenta sus dictámenes en donde vinculan que el acusado tuvo algo que ver, en este caso la violación. Obviamente, si la defensa hubiera ofrecido sus dictámenes, estoy casi seguro que los hubiera ofrecido en opinión contraria a los que presentó el MP. Entonces ocurre lo que usted dice, el juez de control no tiene certeza plena de lo que ha ocurrido. Pero en este caso, como uno dice una cosa y otro dice otra, el juez de control puede ordenar los dictámenes, un tercer dictamen, para que sea imparcial o simplemente en ese momento. Híjole, se le quedó pasmada su audio y su video. Y creo que era algo interesante lo que estaba señalando. Creo que ya sé por dónde va, ¿no? El tema precisamente. Aquí la respuesta la tenemos en que el juez no puede ordenar diligencias, porque no es el juez el que va a determinar qué es lo que va a pasar en la investigación. Tampoco el juez le va a decir qué trabajo tiene que hacer el Ministerio Público ni la defensa. Entonces, en ese supuesto que estamos viendo, lo correcto era dictar un auto de no vinculación a proceso, precisamente por la falta de elemento probatorio, y el Ministerio Público tendría que perfeccionar su teoría del caso y mandar a realizar los dictámenes que hicieran falta, ¿no? Sin embargo, por la naturaleza del hecho, no existe y no va a existir en ningún momento un dictamen que pueda establecer que la víctima se encontraba en un estado tal que no podía resistir el hecho, porque el alcohol en la sangre, ustedes lo saben, tiene una temporalidad, y si la víctima fue a denunciar 11 meses después, pues obviamente no hay rastros de nada, o sea, ¿y de dónde vamos a sacar esa prueba? Es de los que son dictámenes periciales irreproducibles, ¿no? Jonathan, adelante. Profe, con respecto a lo que dice sobre el grado de alcohol, creo que sí es importante porque la víctima, bueno, en sus argumentos o en lo que dice en sus entrevistas, ella indica que recuerda exactamente cómo pasó, aunque una y otra como que se contradice en el tiempo. Pero pues el juez decía que porque no se podía defender o no podía resistir al hecho, como comenta. Pero en este caso, pues tuvo que haber tenido un grado de alcohol muy alto en la sangre para que no lo pudiera resistir, pero tampoco recordaría lo que hubiera pasado. Yo creo que sí jugaría un papel muy importante el saber ese dictamen, ¿no? Para que con base a ello se pueda como resolver si se da el auto de vinculación a proceso o no. Porque de ahí en fuera creo que toda lo que fue la audiencia se siguió el debido proceso por lo que hizo el juez, pero sin embargo la defensa no actuó de una manera muy profesional, digámoslo de alguna manera, porque no tenía como todas las bases o argumentos y no lo supo manifestar. Probablemente al decir sobre el tiempo se refería a que no pudieron recaudar pruebas, por ejemplo, no sé si necesitaban alguna prueba como si fue violada, no sé, dependiendo si usó o no se usó protección, yo creo que necesitaría una prueba de ese tipo, ¿no? De algún rastro de ADN, algo así. Pero si pasó mucho tiempo, pues obviamente no podrían ya tener la prueba o obtenerla. Así es, y eso estriba, precisamente ese va a ser el problema del Ministerio Público más adelante, la temporalidad de la denuncia, por qué denunció mucho tiempo después. Digo, si tienen ustedes
No sé quiénes tengan cuenta de Dropbox, pero quienes les interese el tema, me pueden mandar un mensaje y les mando la línea, el vínculo para que puedan tener acceso a la carpeta y puedan checar incluso cómo es que se integra una carpeta de investigación, cuáles son los actos de parte del Ministerio Público, en este caso en concreto, y puedan revisar precisamente lo que hace falta en este asunto. El día de mañana estaré precisamente procurando hacerles llegar el material de la unidad 4 y bueno, consideraría interesante que que le pudiéramos dar seguimiento a esta carpeta de investigación. Hay una actividad, precisamente creo que es en la unidad 5, en la unidad 6, en donde viene una simulación de audiencia. Si hay oportunidad, la organizamos y la llevamos a cabo, obviamente distribuyendo funciones a cada uno de ustedes, en donde uno funja como Ministerio Público, otro como defensa y dirigir un tipo de debate para que puedan tener un poco más de entendimiento respecto del procedimiento penal, ¿no? Es una propuesta que les hago y esa actividad podríamos sustituirla por alguna otra de las que vienen en plataforma y la calificación pues se asienta como tal, ¿no? Sería cuestión de que lo platicáramos, ya sea ahí nos ponemos de acuerdo precisamente en el chat, ya me dicen ustedes si están interesados, adelante, y si no, pues le seguimos dando como hasta ahora, no hay ningún problema, ¿no? Digo, es una petición nada más. Siendo pues ya que se cumple precisamente la hora, digo, pues ustedes pueden ver, hay muchas cosas que tratar, poco es el tiempo, pero pues bueno, yo sigo a sus órdenes, les agradezco que se hayan conectado y procedo a hacer el pase de lista precisamente del día de hoy. Álvarez, aquí está, ¿no? Álvarez Sandoval Marina, Arceo Requena, Alfredo Roberto. Ahí está. Camacho Palacios. Gracias. Perdón, no quité el silencio del micrófono, es Alejandro Roberto. Ah, ok, muchas gracias, ya que lo anoté. Camacho Pérez. José Luis. ¿No está? Bueno, de hecho creo que no ha entrado a las demás. Castillo Margarito. Ahora no se conectó Margarito. Centeno Razo, bueno, ya me había comentado que tiene un tema. Cerecedo Fernando. No está, ¿verdad? Covarrubias Hernández. Y asesor Francisco Javier Covarrubias. Sí, perdón, sí es cierto. Sí, es cierto. Sí, de hecho fue el primerito. Javier Cruz Dionisio. Tampoco está. Dalia Dorantes. Presente, maestro. Gracias, Dalia. Espinosa Mónica Hortensia. No está, ¿verdad? Fuentes Alfredo. Alfredo Fuentes Ruiz, ¿no está? Bueno, Ivette Gómez. Presente, profesor. Gracias. Jonathan, bueno, pues sí estuvo ahí participando. Es Jonathan, ¿verdad? Estoy aquí presente, profesor. Ok. Mendiola Roberto, Guadarrama Roberto. No está, ¿verdad? Bueno. Gutiérrez Margarita. Presente. Ok, gracias. Jiménez Martín. Presente, profesor. Gracias. Presente. Muy bien. Lo pongo aquí. Mancha Claudia Nayeli. Presente. Gracias. Martínez Manuel. Sí, presente. Buenas noches. Gracias. Alfredo Genaro. No, ¿verdad? Medina Yanín. Presente, profesor. Gracias. Osnaya Pérez. ¿Sí me escucha? Aquí estoy. Gracias.
Peña Oliveros. Presente, profesor. Gracias. Pérez Guevara. Presente, profesor.